Listo. ¿Qué tal? Muy buen día a todas las personas que nos acompañan en este segundo día del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, el quinto que realizamos. El día de hoy estamos arrancando con la mesa o el conversatorio número 3, reconstruir la confianza entre la ciencia y la sociedad en el año 2021, factores que inciden en que las personas confíen en la ciencia. Es un panel bastante interesante y le va a tocar a nuestra querida Nelly Paul desde Chile, comunicadora científica y presidenta de la ACHIPEC, la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, llevar este conversatorio. Muchísimas gracias por su participación y tienes toda la palabra, Nelly. Muchísimas gracias a Leida Quetzali por la organización de este tremendo evento que borra fronteras. Muchas gracias a quienes ya nos acompañan y me gustaría comenzar presentando a quienes son nuestras invitadas e invitados el día de hoy. Voy a comenzar con Luisa. Luisa, saluda a la cámara para quienes no te conozcan. Luisa es comunicadora social de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Tiene una maestría en Ciencias de la Información, un doctorado en el área de Gestión de la Educación y Difusión en Biociencias, y 2 postdoctorados, uno en el University College de Londres y Oregon State University. Desde 1987 trabaja en investigación de la divulgación científica. Luisa coordina el Instituto Nacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. Es miembro del Comité Científico de la Red PCST y coordinadora de SciDev para América Latina y el Caribe. Fue directora ejecutiva de la Red POP y tiene numerosos premios, entre los cuales está el Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias, Luisa, por acompañarnos hoy. Está también con nosotros Lisbeth Fogg. Lisbeth, saluda. Gracias. Lisbeth es periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia. Tiene una maestría en reportería científica, salud y ambiente de la Universidad de Boston. Y desde 1984 se dedica a divulgar temas de ciencia en los medios masivos y también a formar comunicadores especializados. Lisbeth es autora de 5 libros sobre científicos colombianos. Fue directora de la serie de televisión Universos, ha desempeñado labores editoriales, montado oficinas de prensa, diseñado estrategias de comunicación, programas académicos, ha actuado como coordinadora y organizadora de eventos de ciencia. También ha evaluado proyectos, dirigido tesis, es investigadora y conferencista a nivel nacional e internacional en estos temas. Además, ha sido docente de la Cátedra de Periodismo Científico en diversas universidades y trabajado en varios medios de comunicación, Telediario, El Tiempo, El Espectador, entre varios otros. Ex becaria Fulbright, lideró la Asociación Colombiana de Periodismo Científico por 6 años y fue una de las fundadoras de la Federación Mundial de Periodismo Científico. Actualmente es editora de la revista de divulgación científica Pesquisa Javeriana de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Lisbeth. También nos acompaña Mónica Feliu, neurobióloga y comunicadora de Puerto Rico, cuyo foco es lograr que la ciencia sea relevante para audiencias históricamente marginadas, especialmente personas de Puerto Rico y latinas. ¿Y cómo lo hace? Aplicando un lente cultural a la comunicación científica y a la narración de historias, para hacer que la ciencia sea más equitativa e inclusiva, con el fin de que la comunicación sea realmente una herramienta para crear impacto social. Produce cortometrajes y artículos, realiza gestión de medios, talleres, mentorías para jóvenes científicas y científicos. Mónica es directora de comunicaciones y alcance científico para Ciencia Puerto Rico, es directora en iBiology y productora principal de Background to Breakthrough, una colección de cortos que amplía la definición de quién puede ser científica o científico. Mónica es una Emerson Collective Fellow y su trabajo ha sido destacado en medios como Telemundo, El Nuevo Día, Latino USA, entre otros. Gracias, Mónica. Bienvenida al panel. Y nos acompaña también el doctor Mario Gensolén, no tengo idea cómo se pronuncia tu apellido, corrígeme. Es profesor, investigador de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor invitado de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Su especialidad es epistemología social y aplicada, en particular las consecuencias epistémicas de las interacciones sociales y el diseño de instituciones de investigación científica. Ha escrito muchos artículos sobre problemas de epistemología pura, filosofía de la ciencia, filosofía social de la ciencia, filosofía de las políticas científicas, etc. Ha escrito 4 libros y coordinado otros 2. Actualmente dirige el proyecto de investigación Ciencia y Democracia y va a dirigir a partir del próximo año el proyecto Filosofía de la Medicina. Y además Mario escribe semanalmente una columna de opinión en el diario LJA-MX. También debe tener otro nombre, corrígeme Mario si me equivoco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y bien, para comenzar me gustaría leer una cita de un estudio de la Comisión Europea del 2006 que dice: ¿por qué es importante comunicar la ciencia? Y la cita dice: para reconstruir un clima de conocimiento y confianza recíprocos entre la ciencia y la sociedad, estableciendo un diálogo auténticamente y no solo cosméticamente abierto con el público. Me gustaría dejar esa cita como inicio a nuestro conversatorio de hoy sobre cómo fomentar o qué factores inciden en la confianza en la ciencia. Y me gustaría comenzar dando la palabra en el mismo orden con que presenté a nuestros invitados para sus primeras reflexiones sobre este tema. Así que comencemos entonces con Luisa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto inmenso estar aquí con todos ustedes y con amigos y amigas tan queridos. Y bueno, me gustó mucho la cita que leíste, Nélida, porque justamente me parece que tiene una palabra clave que usamos mucho en América Latina, pero no siempre ponemos en práctica, que es el diálogo, la divulgación de la ciencia, o la comunicación de la ciencia, cual sea el término que usemos. Hablamos cada vez más en diálogo, pero cuando vamos a hacer divulgación de la ciencia, en verdad, muchas veces pasamos paquetes de conocimiento científico de un grupo de expertos para un grupo de no expertos. Seguimos haciendo este modelo lineal y lo que llamamos de modelo de Darcy. Entonces, creo que si queremos, de hecho, tener conversaciones sobre ciencia en nuestros países, tenemos de hecho que tener un diálogo entre todos los ciudadanos. Paro aquí para dejar la palabra también para los otros. Gracias, Luisa. Lisbeth. Bueno, sigo yo y lo primero que tengo que decir es que esto es un reto. Uno puede aprender a comunicar la ciencia, uno puede aprender a hacer periodismo científico, pero ¿cómo hace para realmente saber que está llegando a la sociedad o está llegando al público escogido al que su medio de comunicación se está dirigiendo? En Colombia tenemos dos maneras de afrontar este reto. Uno lo hemos denominado la apropiación social del conocimiento, y con la apropiación social del conocimiento nosotros lo que tratamos es de producir esa comunicación de la ciencia conjuntamente con la sociedad a la que va dirigida, abriendo espacios. Incluso el segundo término es un poco modificando aquello que hablábamos de la transferencia del conocimiento, la transferencia de la publicación, y ahora la estamos llamando transferencia e intercambio de ese conocimiento, porque estamos seguros de que lo importante es conocer a las audiencias y es producir con ellos aquellas publicaciones que queremos estar diseñando para las diferentes audiencias. Entonces sí, estamos tratando de incluir a las audiencias en esta producción de los artículos, de los productos de comunicación de la ciencia, pero es un reto y no podría decir, ¿lo estamos logrando? No, lo estamos tratando de hacer. Gracias, Lisbeth. La palabra intercambio es importante, ¿no es cierto? Mónica.
Saludos a todos y todas. Gracias por la oportunidad. Es un placer estar aquí. Gracias a los organizadores ¿no? por montar este foro y por juntarnos a todos aquí. Yo quiero especificar, no, mis comentarios. Yo soy científica de formación, pero llevo ya 15 años en la comunicación y muchas veces mi rol es sirviendo de puente entre la comunidad científica y los medios de comunicación de diversas maneras. Así es que la manera en la que yo pienso en esto de la confianza de diferentes públicos en la ciencia está enmarcado en esto. Yo creo que no, ya se han mencionado varios conceptos importantes, la importancia del diálogo, la importancia de el intercambio, pero yo creo que otra cosa que es importante que recordemos es que la confianza es una relación, ¿no? Y por eso es que es importante ese diálogo, ese intercambio. Y yo creo que también es importante recordar que esto de lo que es la confianza pública, ¿no? Entre comillas, en la ciencia, no es algo monolítico, es algo que hay que poner en contexto. Distintos grupos, dependiendo de sus creencias, de sus valores, de sus ideologías, expresan una confianza o expresan ninguna confianza o poca confianza en lo que es la ciencia como institución y como práctica. Y yo creo que eso es algo que es bien importante que tengamos en mente. ¿Cuáles son esos factores que influyen sobre el que las personas digan yo confío en la ciencia o yo confío en los científicos y científicas? Y yo creo que ese entendimiento para mí realmente más allá de pensar en la confianza como una meta, ¿no? Es un objetivo que el público confíe en la ciencia, es para mí es una relación constante en la que hay que trabajar. Y que va cambiando, ¿no? Cómo se manifiesta esa relación va cambiando dependiendo del contexto en el que estamos haciendo la ciencia y en el que estamos comunicando. Yo trabajo con una organización que se llama Ciencia Puerto Rico y desde el punto de vista de nuestra organización, el trabajo que nosotros hacemos de comunicación, de educación, de alcance, nosotros pensamos bastante ¿no? en lo que acaba de mencionar Liz, ese apoderamiento social de la ciencia y también en cómo reenmarcamos a quién le pertenece la ciencia y a quién hace ciencia, ¿no? Yo creo que algo desde la manera en que nosotros lo pensamos, algo que es importante es romper con esa jerarquía de quién es experto, a quién la ciencia solamente le pertenece a unas personas que tienen una formación o que trabajan en ciertos lugares. Y nosotros queremos romper con esos esquemas y reconocer que aunque no hay personas en diversas comunidades en Puerto Rico que no tienen quizás una formación en ciencia académica, en ciencia, hacen ciencia todos los días, utilizan la ciencia todos los días. Y nosotros el romper esos esquemas de quién es experto o experta, a quién le pertenece la ciencia, para nosotros es una manera de tratar ¿no? de afianzar o desarrollar esa confianza porque promovemos que la gente se apropie, ¿no? de lo que es la ciencia y que desarrollen ese pensamiento crítico que al final del día es una de las cosas que es bien importante para nosotros. Gracias, Mónica. Es muy interesante el punto de problematizar quién es la persona experta. Mario, bienvenido. Hola a todas y todos. Bueno, antes que nada, un gusto. Recibí la invitación con mucho gusto, pero también con cierta responsabilidad, porque el tema quizá tiene una urgencia en este contexto que no tenía o no era tan patente para las personas antes del contexto en el que estamos viviendo, aunque ya había habido, digamos, una preocupación generalizada. Pienso en el manifiesto mundial contra las pseudociencias que se firmó hace un par de años en Europa. Lo primero que debo decir es, bueno, la importancia contextual tiene que ver con que sabemos que ninguna política pública sanitaria va a ser efectiva si no involucramos a la ciudadanía, y la ciudadanía no se va a involucrar si no tiene confianza en la ciencia. Yo más o menos he pensado este tema desde hace algún tiempo, pensando sobre todo en dos conceptos, en la autoridad epistémica de la ciencia, ¿verdad? ¿Por qué la ciencia es, digamos, la práctica que nos provee
del mejor conocimiento disponible, pero también la autoridad práctica, qué papel deben de tener las y los expertos en la toma de decisiones de interés público, ¿no? Luego, pienso que muchas veces el tema se enfoca pensando en los síntomas y no en las causas de la enfermedad. Se ha abierto una brecha entre legos y expertos, y esa brecha normalmente se intenta cerrar atendiendo a los síntomas de la enfermedad y luego no pensando mucho en las causas de la enfermedad. Yo creo que para atender a las causas de la enfermedad habría que tener en cuenta todos los actores que juegan parte, digamos, en la enfermedad misma. Por ejemplo, los medios de comunicación es un fenómeno ya estudiado, ¿no? Los medios de comunicación bajo esta falsa mitología de neutralidad le dan el mismo espacio a científicas y científicos que a teorías conspiranoicas, por ejemplo, ¿no? Eso lo estudió, por ejemplo, lo estudió esta gran historiadora de la ciencia, Naomi Oreskes, ¿no? También hay causas, las causas también se encuentran en otro actor, que es el gobierno. El gobierno, por ejemplo, en el diseño de política científica, pero sobre todo una cosa que luego no se atiende mucho, pienso, que es no existen, al menos en muchos países, en varios que conozco y he estudiado los casos, incentivos correctos para que la comunidad científica divulgue. Se toma más bien como algo que deberíamos de hacer quienes formamos parte de la comunidad científica en nuestro tiempo libre, y no hay incentivos adecuados para que se tome como un trabajo regular de las y los investigadores el divulgar conocimiento científico. También creo que hay un asunto de mercado. El mercado también juega un papel y una causa en esta enfermedad, por ejemplo, generando pues estudiadísimos conflictos de interés que generan desconfianza en la ciudadanía. Y por último, la comunidad científica, ¿no? La comunidad científica también tiene un papel, una responsabilidad en esta enfermedad al no asumir la responsabilidad que tienen democratizar el conocimiento. Gracias María, estaba tomando nota. Es interesante separar los síntomas de las causas. Yo creo que muchas veces o en décadas anteriores en otros países, y yo creo que se mantiene hasta el día de hoy en Latinoamérica, muchas veces se habla de que es un problema de alfabetización científica, de que las personas debiesen conocer más datos, contenido científico, información científica. Sin embargo, las investigaciones que se han realizado muestran que una cosa es adquirir un poco de conocimiento científico y algo distinto es cambiar tu actitud hacia la ciencia, ¿no es cierto? Que ese conocimiento, ese traspaso pasivo de información no significa inmediatamente que las personas confíen en la ciencia o tengan una actitud positiva o pidan más financiamiento para la ciencia, entre otras cosas. Me gustaría llamar la atención al punto de que, al menos según el Wellcome Global Monitor, que es un estudio de percepción social de la ciencia y la tecnología realizado, cuyos resultados fueron mostrados públicamente en 2018, es un estudio que involucró más de no me acuerdo si eran 140 o 160 países. Latinoamérica aparece como una de las regiones con menor grado de confianza en la ciencia. Algunas cifras que representan a nuestros países, por ejemplo, a nivel global, el 18% de las personas manifiestan tener un alto nivel de confianza en la ciencia. En Chile eso es un 15%, en México es un 11%, en Brasil 13%, en Colombia un 10%, no aparecían datos de Puerto Rico por separado. En Latinoamérica como un todo, 1 de cada 10 personas manifiesta tener una alta confianza en la ciencia. ¿Por qué creen ustedes que en Latinoamérica en particular, al parecer, habría un nivel de confianza menor que en otras regiones del globo? No sé quién quiere comenzar. Dale, Luisa. Yo, sí. Bueno, la verdad es que me gustaría poner un poco, contrastar un poco este estudio, porque primero que si miramos, es verdad que el contraste es súper importante, es verdad que en el contexto de la pandemia vemos un negacionismo muy fuerte con respecto a la ciencia, e incluso mi país es uno del epicentro del negacionismo, lamentablemente. Sin embargo, a pesar de la calidad de Wellcome Trust, el estudio tiene muchos problemas. Si miramos, por ejemplo, las preguntas, son muy pocas preguntas
y que presenta un resultado que no es en sintonía de varios otros estudios que han sido realizados en la región hace más de una década. Varios de nuestros países, incluso Brasil, tenemos encuestas nacionales que enseñan justamente el opuesto, que América Latina es una de las regiones del mundo que tiene una confianza y un apoyo más grande a la ciencia. Entonces, pensando en términos de Brasil, e incluso porque lo que hizo Wellcome fue hacer preguntas muy... O sea que en una encuesta, la forma de preguntar las cosas hace mucha diferencia en términos de las respuestas. Y lo que hicimos nosotros en varias encuestas en nuestros países fue preguntar varias cosas que nos permite armar como un rompecabezas que enseña que sí, los latinoamericanos y especialmente los brasileños sí confían en la ciencia. Por ejemplo, en nuestro índice de confianza en Brasil enseñamos que sí, que los científicos es uno de los actores sociales en que más la gente confía, por ejemplo, en comparación, bueno, a los políticos nadie confía, para a los periodistas, artistas y otros actores sociales. Cuando preguntamos sobre qué piensan, si la ciencia trae más maleficios o beneficios, vemos que un porcentaje muy alto dice que sí trae beneficios y hay un porcentaje que sí dice que trae maleficios también, pero es cierto que la ciencia puede traer beneficios y maleficios. Y una pregunta muy importante es cuando preguntamos a ellos con respecto al apoyo a aportar recursos financieros a la ciencia, mismo si hay necesidad de sacar recursos de otras áreas, el porcentaje más grande, la casi mayoría de los entrevistados, y ese es un estudio de nivel nacional, dice que sí debemos apoyar, aportar recursos a la ciencia. Entonces quería poner, otra vez, es correcto que hay un negacionismo importante en el contexto de la pandemia, pero no es correcto decir que hay una desconfianza, una falta de confianza de los latinoamericanos a la ciencia. Quería dejar eso un poco, de forma un poco polémica, controversial, pero quería dejar este punto. Gracias, Luisa. Lisbeth. Yo quiero seguir con la controversia, me parece muy interesante el punto de Luisa y además porque es que la pandemia ha cambiado todo, nos cambió todo en la vida y nos cambió la percepción que el público tiene, no solamente de la ciencia, de su actuar, de su responsabilidad frente a la vida, frente a su familia, frente a su trabajo, etcétera. Yo estoy de acuerdo con Luisa en el sentido de la importancia de la percepción pública de la ciencia y los estudios que se hacen a nivel de los países. En Colombia, desafortunadamente, el último estudio que se hizo fue del 2012 y del 2012 al 2021 ha pasado una década y el mundo cambió completamente, o sea que ni siquiera fui a revisar las conclusiones porque sé que están completamente obsoletas. Pero mi pregunta, Nélida, compañeros y la gente que nos está acompañando es, ¿necesitamos confianza en la ciencia o necesitamos una mirada hacia la ciencia crítica, un poco como decía Mónica al final, necesitamos promover ese sentido crítico de nuestros ciudadanos para que sepan que en la ciencia puede haber soluciones, puede haber resultados interesantes, pero la ciencia también se equivoca. Y lo que necesitamos, yo creería, más que confianza en la ciencia, es un sentido crítico frente a los resultados de cualquier conocimiento, porque puede ser otro tipo de conocimiento que es lo que estamos tratando de ampliar nosotros aquí en Colombia. Por ejemplo, en geología y todos los geólogos yendo a campo a hacer sus investigaciones y sus salidas de campo para recoger ese conocimiento que tienen los pobladores de esos sitios donde están
donde están haciendo sus salidas de campo y están haciendo sus investigaciones. Entonces, ¿cómo relacionar esa vivencia y ese conocimiento de esas poblaciones con la ciencia y cómo producir, juntar, intercambiar y producir un resultado? Y para finalizar, me parece que tenemos que diferenciar entre confianza en la ciencia y apoyo a la ciencia, que eso sí, pues es algo que nos deja muy mal parados a todos los países de América Latina. Sí. Yo quiero continuar, ¿no?, con esa línea de pensamiento, Lisbeth. Para mí distas en el clavo, ¿no? O sea, yo en Puerto Rico, pues como bien mencionaste, Nelly, no hay datos sobre la confianza en la ciencia, ni tan siquiera hay datos de la percepción. Y pues en Puerto Rico, por la relación política que tenemos con los Estados Unidos, muchas veces los Estados Unidos es el punto de comparación, aunque yo creo que no es un buen punto de comparación en muchos aspectos, porque culturalmente Puerto Rico tiene unas diferencias importantes de los Estados Unidos, como por ejemplo se manifiesta, ¿no?, dentro del contexto de la pandemia, como se ha manifestado el apoyo de las personas al uso de mascarillas o a la vacunación. En los Estados Unidos esto es un tema que está sumamente polarizado y que se correlaciona con ideologías políticas, ¿no? Personas que son más liberales o demócratas tienden a estar a favor del uso de mascarillas, de vacunarse, versus personas que son mucho más conservadoras, socialmente conservadoras o republicanas asociadas al Partido Republicano, menos propensos, ¿no?, a decir me voy a vacunar o quiero usar la mascarilla. En Puerto Rico eso no se manifiesta de esa manera, así es que pues realmente no puedo hablar de los datos de Puerto Rico ni compararlos con lo que sabemos de Estados Unidos, porque realmente no me parece justo. Pero yo creo que una cosa que sí es importante es que cuando en Estados Unidos se da particularmente se ha dado mucho esta conversación de que si hay una guerra contra la ciencia, ¿no? Y como bien mencionó Luisa, esto es raro, o sea, no hay evidencia de que hay una desconfianza enorme en la ciencia, ¿no? Eso no lo apoyan los datos. Lo que pasa es que yo creo que muchas de estas personas que están expresando posturas en contra de la ciencia o que están impulsando ideologías que cuestionan la ciencia no desde los hechos, sino desde las ideologías como tal, pues son personas que son muy ruidosas, ¿no? Y yo creo que con el contexto de las redes sociales y las burbujas que se forman, pues eso amplifica y crea una ilusión de un problema que quizás no es tan grande. No es que no exista, pero quizás no es tan grande. Pero yo creo que yo trabajo mucho con científicos, ¿no? Y yo escucho mucho esta preocupación de, ay, que la gente no confía en la ciencia, que necesitamos que la gente apoye la ciencia. Y yo creo que la aspiración de que la gente confíe en la ciencia simplemente porque los científicos o las científicas somos los expertos y yo sé lo que digo y tú quizás no, a mí me parece errado, me parece simplista, ¿no? O sea, es irónico que fundamentalmente la ciencia se trata de cuestionar, pero entonces cuando las personas cuestionan la ciencia, entonces a veces la ciencia dice, pero espérate, pero si yo soy la que sé, ¿por qué tú me cuestionas? Y obviamente, o sea, yo creo que hay que diferenciar, ¿no?, cuando hay cuestionamientos que son puramente ideológicos y que no tienen una base bien fundamentada, ¿no? Y eso es lo que es problemático, pero a mí me parece que la aspiración debe ser que los distintos públicos tengan el criterio de entender cómo funciona la ciencia, de cuestionar y por qué esto es así, por qué estamos diciendo eso. O sea, para mí, más que decir, ay, qué bueno que la gente confía en nosotros, para mí esa es la aspiración, ¿no? Que las personas tengan esas herramientas críticas para entender que la ciencia evoluciona, que la comunidad científica decía unas cosas al principio de la pandemia y algunas de esas cosas han cambiado, es normal y es importante que entendamos esas maneras en las que funciona la ciencia y que de igual manera seamos transparentes en dónde estamos, cómo funcionamos y que reconozcamos la historia de la ciencia. Vamos, la ciencia tiene una historia colonial, tiene una historia racista, tiene una historia misógina y eso no lo podemos negar, ¿no? O sea, y eso obviamente incide
con el que las personas o distintos públicos tengan o no tengan una buena relación con la ciencia. Mario. Por mi parte, bueno, yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice Lisbeth. Hay que separar apoyo y confianza. Aunque sean cosas distintas, y estoy de acuerdo que son cosas distintas, pues están relacionadas. El apoyo científico muchas veces se da cuando hay una fuerte confianza en la práctica científica. Y por otro lado, también coincido con Mónica en que probablemente no es el problema tan grave que arrojan los datos como tal. Una cosa es lo que la gente dice que cree y otra cosa es cómo la gente se comporta. No tengo muy claro si a nivel de cómo la gente se comporta el problema está tan grave como parece en los datos. Aunque claramente es grave en contextos como el actual, pero en contextos como el actual no creo que sea una situación generalizada. Por mi parte, yo creo, a ver, la UNAM, en el caso de México, la UNAM levanta una encuesta, que es la Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología, y en la de 2020 fue un poco escandaloso porque la gente dijo que confiaba, el 8% solo dijo que confiaba mucho en la ciencia y el 16% que no confiaba nada. Y en los grados intermedios también se duplicaba. La gente que confiaba algo era casi la mitad que la gente que decía que confiaba muy poco, ¿no? Entonces, digamos, eso parece un poco escandaloso. Yo lo que creo es que otra vez la causa de esto se debe, no es la única, ¿no? Pero creo que se debe un poco a una cosa que podría llamarse hiperpolitización de la vida pública, ¿no? Yo veo, por ejemplo, tendencias nada halagüeñas en muchos países, no solo en México, aunque me quisiera concentrar solo en el caso mexicano. Por ejemplo, la verdad se disputa democráticamente. Parece que existe la creencia que la verdad está a disputa democrática, ¿no? También, por ejemplo, se denosta a los expertos. Hay actitudes claramente antielitistas. El ser la comunidad científica una élite, pues el antielitismo también, digamos, ataca a la comunidad científica. Luego, a veces los líderes políticos se enfrentan de manera abierta contra la ciencia. O sea, no es simplemente una actitud, digamos, implícita, sino explícitamente se denosta a la comunidad científica. Luego, también hay una cosa que surge en medios, en discusiones políticas, que es la técnica o los problemas que requieren una respuesta técnica, se les peyoratiza diciéndoles tecnocracia, ¿no? Como si fuera el gobierno de la gente que sabe, cuando claramente no frente a todo problema necesitamos respuestas técnicas, pero frente a algunos problemas claramente sí, ¿no? Y luego, una cosa más grave, y eso ha pasado mucho en México desde hace tiempo, es que a las científicas y a los científicos se les considera meros actores políticos. Entonces, cuando una científica o un científico se pronuncia públicamente sobre cuestiones de interés público en un área que requiere algún grado de experticia, se le considera que está haciendo política. Entonces, es un problema, pues, serio, ¿no? También ahí. Y luego, bueno, creo que esta es una tendencia un poco más general, el sano escepticismo de la ciencia, ¿no? La actitud de sano escepticismo de la ciencia muchas veces se utiliza como arma política, en el caso de los distintos tipos de negacionismo, o económica, en el caso, por ejemplo, de las farmacéuticas, ¿no? Entonces, creo que esas tendencias, digamos, que podríamos llamarles políticas, hacen un flaco favor a tender puentes entre la comunidad científica y la ciudadanía. Gracias, Luisa, Lisbeth, Mónica y Mario. Muy interesantes sus opiniones, concuerdo ampliamente. Quería contrastar con algunos datos de Chile, que son, creo que bien interesantes. Acá se han hecho 2 encuestas nacionales en los años 2016 y 2019, muy cercanas entre sí, y vemos que hay muchísima gente que confía en la ciencia. También hay un gran grupo de personas, creo que más del 70% de las personas encuestadas dice que la ciencia nos traerá grandes beneficios, pero ese porcentaje es muy similar, creo que también era cercano al 70% al de las personas que dicen que la ciencia nos traerá grandes problemas. O sea, hay un gran grupo de personas en quienes convive la opinión de que la ciencia trae beneficios y a la vez puede traer grandes problemas, que a mí me parece que es una opinión muy, muy madura sobre la ciencia, porque es verdad, la ciencia es una herramienta y como tal puede traernos beneficios y también crear nuevos problemas.
Y una cosa bien diferente a la que pasa en Brasil, Luisa, es que aquí en Chile, cuando se le pregunta a las personas que haga como un ranking de apoyo en financiamiento a la ciencia es la última, es la que menos la gente piensa que hay que financiar. Y eso es algo interesante. En Chile también vemos que había un interés por consumir, a falta de un mejor verbo, productos de ciencia. Muy grande el interés y es bien transversal. Por ejemplo, es transversal en términos de población rural y urbana, hombres, mujeres, y es transversal en términos socioeconómicos. Pero lo que no es transversal en términos socioeconómicos es cuánto manifiestan las personas tener acceso a esa ciencia. O sea, mucha gente dice, me encanta, me parece muy interesante, pero el único grupo en Chile que manifestó tener suficiente acceso a la ciencia, que dijo, sí, yo sé dónde encontrarla, sé dónde encontrar revistas, información, diversión, etcétera, basado en ciencia, eran hombres, habitantes de las grandes ciudades y de buen estatus socioeconómico, de alto estatus socioeconómico. Habiendo mencionado estas cosas, me gustaría retomar un poco lo que dice este reporte del Wellcome Global Monitor. Uno de los hallazgos que comparten es que los países que confían más en la ciencia son aquellos que tienen un menor nivel de desigualdad socioeconómica. Eso a nivel país. Y a nivel persona, las personas que más confiaban en la ciencia eran quienes manifestaban haber tenido una buena educación a nivel, digamos, escolar de niños y a nivel universitario, las personas que estaban contentas con su nivel de ingresos, contentas con su sueldo, y las personas que tenían confianza en las instituciones nacionales, y confianza en el poder político, en las Fuerzas Armadas, en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo. Me gustaría conocer sus opiniones al respecto. Sigamos con el mismo orden, si les parece. El problema es que como no veo, me parece que el de Wellcome Trust tiene huecos tan fuertes que para mí es un poco difícil discutir a partir de algo que me parece que las preguntas no están bien hechas y todo. Pero si tú me permites, Nélida, ¿puedo comentar algo relacionado ahí porque lo que mencionó Lisbeth, ¿puedo? Por supuesto, sí. Sí, porque Lisbeth había comentado que con la pandemia la situación cambió mucho, pero nuestro grupo participa de las encuestas nacionales desde el principio, desde los años modernos, digamos así, porque la primera encuesta en Brasil fue de 87, yo ni siquiera estaba ahí, pero desde 2016 participamos de todas. Y la última nacional fue 2019, pero el año pasado hicimos una específica, en verdad tenía que ver con los 120 años de la institución en que trabajo, Fiocruz, y justamente como entró la pandemia, también agregamos cuestiones sobre la pandemia y la confianza en la ciencia y todo. Y bueno, un aspecto interesante es que en las encuestas anteriores se enseña que la gente sí apoya y confía en la ciencia, en lo científico y en las instituciones científicas, pero conoce muy poco, no sabe decir, por ejemplo, nombre de una institución de investigación brasileña o de un investigador, un científico o científica brasileña. Aunque es muy raro porque el 95% de la producción científica de Brasil es en las universidades y la gente sí conoce, especialmente una otra encuesta que hicimos con jóvenes, la gente sí conoce la universidad. O sea que el problema es que la gente no identifica lo que ocurre en la universidad con la ciencia brasileña. Eso es un problema bastante serio. Pero en el estudio eso que hicimos en 2020 durante la pandemia, justamente un resultado interesante. Primero que sí, la gente expresó confianza en la ciencia y los científicos y las instituciones científicas. Eso fue un dato durante la pandemia. Y la segunda cosa es que incrementó muchísimo el nivel de conocimiento
de la gente de una institución científica, por ejemplo, Fiocruz, justamente porque es una de las dos instituciones brasileñas que está relacionada a la vacuna, es el Instituto Butantan y Fiocruz. O sea que sí, estoy totalmente de acuerdo con Lisbeth que la pandemia cambió todo y nuestra vida y todo, pero con respecto a la institución brasileña, institución de ciencia brasileña, la pandemia tuvo un papel, bueno, no es bueno porque nada es bueno en la pandemia, pero que al menos puso luz en algunas instituciones científicas brasileñas. Bueno, paro aquí. Claro, es que en Colombia también a mí me ha impactado porque la gente, si bien anteriormente los temas que la gente prefería consumir de ciencia eran salud, medio ambiente, ecología, cambio climático, desde que estamos en la pandemia, la gente ha comprendido mucho más, no solamente ha consumido, sino ha comprendido los temas de salud. Y la gente ya habla en sus mesas del comedor cuando está almorzando en familia de la PCR y del antígeno y de cuál vacuna le funciona mejor y sabe un poquito, por lo menos menciona cuáles son las diferencias entre las vacunas. O sea que en el caso de Colombia, y yo me atrevería a decir la pandemia, uno de los resultados es que la gente se ha interesado mucho más por conocer los, los detalles de cómo se produce una vacuna, de qué es lo que pasa con aquellos profesionales que se llaman epidemiólogos y qué es eso de la epidemiología y qué es eso de la salud pública. Antes todas estas palabras eran un poco o desconocidas o la gente las mencionaba simplemente en su cotidianidad, pero sin saber exactamente a qué se referían. Entonces, a mi modo de ver, es la pandemia, de acuerdo, Luisa, no tenemos nada que agradecerle a la pandemia, pero uno de los resultados, y por ejemplo, uno de los resultados lo doy con un ejemplo y es que en la Universidad Javeriana donde yo trabajo se abrió la maestría en periodismo científico justo un mes antes de que iniciara la pandemia y fue, a mi modo de ver, el mejor momento para iniciar un estudio de periodismo científico porque estábamos viviendo la ciencia y estos muchachos pues aprovecharon mucho ese momento para ver, para entender cuál es la relación entre la sociedad y la ciencia en el país. Sí, yo definitivamente estoy de acuerdo que la pandemia quizás ha forzado algunas conversaciones o ha puesto en la palestra pública ciertos aspectos de la ciencia y cómo funciona el proceso científico que no, antes quizás, o sea, yo jamás pensé ver a los gobernantes en Puerto Rico hablando de PCR y todas estas cosas que, no, que solamente en general se hablan en un laboratorio, ¿no? En círculos académicos o científicos. Así es que yo creo que la pandemia ha forzado ciertas conversaciones sobre la ciencia, sobre el rol cívico de la ciencia, sobre el proceso de la ciencia, que representan una oportunidad y representan un reto, ¿no? Porque obviamente ha forzado conversaciones importantes, ha generado un interés importante que quizás de otra manera no se hubiese dado. Yo creo que ha realmente dejado meridianamente claro cuál es el rol de la ciencia, ¿no? Antes, por algunos temas es difícil todavía, ¿no? Para la gente entender cómo lo que hace científicos y científicas en un laboratorio, en el campo, realmente es relevante y pertinente a sus vidas, y la pandemia no ha dejado duda de cuál es esa conexión, ¿no? Pero también ha creado retos con
con ¿no? Lo que mencionaba ahorita, el que la ciencia evoluciona, la ciencia cambia, y por ejemplo con los llamados preprints, ¿no? Estos artículos científicos que no han pasado aún por el proceso de revisión de pares. Se publica un preprint y en los medios empiezan a salir titulares, salió esto, dijeron esto, esto cambió, y pues a veces son estudios que no han sido revisados, no han pasado por ese proceso riguroso de revisión, o son estudios que son muy pequeños, ¿no? Entonces, pues el hecho de que las personas no entiendan o no haya un entendimiento público general de qué es un preprint y por qué es importante la revisión de pares, pues obviamente ha creado unos retos importantes. Yo creo que también, no, aunque Luisa ha mencionado las limitaciones que tiene este estudio del Wellcome Trust, yo creo que sí es importante el tomar en cuenta este tema de la equidad, ¿no? O sea, yo creo que la pandemia también nos ha dejado meridianamente claro los problemas de disparidades, de desigualdades que existen sociales, pero en términos del acceso a los beneficios de la ciencia y de la medicina. Y a mí me parece que es importante que tanto en el contexto de la divulgación científica como en el contexto, ¿no?, de esta conversación de lo que es la confianza, no olvidemos la importancia de mirar todos estos asuntos desde una perspectiva de desigualdad y de inequidad, ¿no? Porque me parece, o sea, desde mi experiencia en Puerto Rico, no, hay comunidades en Puerto Rico, por ejemplo, ahora mismo los niveles de vacunación de la población están sobre ya el 65%, pero si miramos, y pues eso es algo que falta obviamente, pero hay que celebrar, ¿no? Es un número importante, es un logro importante, pero si miramos cuáles son las comunidades más empobrecidas y más marginadas, esas comunidades todavía tienen niveles de vacunación de un 25, un 35%, así es que a mí me parece importante ponerle ese lente de la desigualdad y de la inequidad a todas estas conversaciones, porque son asuntos que inciden en todos los aspectos de la ciencia. En México, la encuesta que les mencionaba de 2020 me arrojó un resultado que justamente me hace coincidir con Luisa. Yo tampoco creo que las encuestas estén suficientemente bien diseñadas. Cuando se le preguntaba a la gente en la encuesta 2020 que dijera 3 palabras que asociara con el concepto de ciencia, la respuesta que se repitió más, casi en un 20%, fue no sé. Y esto conecta un poco con lo que decía también Mónica. Me parece que uno de los problemas principales es que la comunicación de la ciencia se centra en comunicar los hallazgos o los resultados, y falta un trabajo importantísimo en enseñarle a la gente los procesos, que entiendan los procesos. Eh, por ejemplo, normalmente se comunica tal tratamiento médico, tal fármaco, tal vacuna, tal, se descubrió para tal, pero muy poca gente sabe qué es el efecto placebo, muy poca gente sabe qué es un ensayo clínico aleatorizado y cómo funciona, muy poca gente que sabe qué es el doble ciego, muy poca gente sabe qué es el peer review, qué es un preprint, como decía Mónica. O sea, vaya, el desconocimiento del proceso es lo que hace que la confianza en la ciencia se la dejemos a cuestiones que no son estrictamente racionales, sino que son de otro tipo, ¿no? Que son filias y fobias en general que tienen las personas y es normal, o contextos no críticos en los cuales es mucho más fácil que confíen en una cosa que en otra. Si la gente no entiende el proceso, si no se divulga el proceso, si no se explica, incluso desde la educación básica, cómo funciona la ciencia, es muy difícil pensar que a largo plazo puede haber una confianza necesaria para ciertas cosas. Que creo que uno de los temas centrales, pero ya no lo abordo en esta intervención para no acaparar la palabra, es también preguntarnos para qué queremos que la gente confíe en la ciencia, ¿no? Tener muy claro el objetivo de eso, ¿no? Pero bueno, teniendo en claro que parece que es importante, y sí lo es, pues, pero habría que aclararlo.
pues lo que habría que pensar es que estamos fallando en explicarle a la gente o en divulgar adecuadamente cómo funciona la ciencia. Muchas gracias por sus opiniones. Concuerdo plenamente con que comunicar el proceso es muchas veces más importante que comunicar contenidos específicos científicos. Y acá en Chile, por lo menos, las instituciones que fomentan la comunicación de la ciencia, las agencias del Estado, siguen muy enfocadas en ese comunicar contenido científico. Pienso también en el caso ClimateGate, que sucedió en Inglaterra hace más de 10 años, en que una filtración de correos desde una institución de investigación en clima provocó una desconfianza generalizada porque aparentemente habían conversaciones en las cuales los científicos decidían borrar un dato, que es algo que se hace comúnmente en la práctica científica, borrar un outlier porque crees que seguramente tiene que estar relacionado a algún error. Y cuando se filtran estos correos, evidentemente con mala intención, empiezan a lloverle los correos a esta institución científica para que dé una explicación. Y no había realmente un plan de contingencia para resolver este tipo de controversias comunicacionales. Y lo que hicieron fue no decir nada por un periodo de varios días. ¿A dónde no respondieron. Perdón, me desconcentré. Se enfocaron en decidir cómo vamos a afrontar esta situación y fue como una semana que se demoraron en responder. Y en esa semana después se hicieron estudios que mostraron que contribuyó que muchas personas que tendían a creer que el cambio climático tenía una causa antropogénica, no lo creyeron tan fuerte. Pensaron que era o las teorías conspirativas lo tomaron como un dato a favor de su postura. Entonces, necesitamos comunicar, como estaban diciendo ustedes, el efecto placebo, que es la incertidumbre. Las personas muchas veces piensan que hay que eliminar la incertidumbre antes de decir esto ya se sabe científicamente. No se entiende que la incertidumbre es algo que nos acompaña permanentemente, que la ciencia se va construyendo, ¿no es cierto? Como decía Mónica, está en permanente cambio y que eso no le resta valor, que lo que nos entrega es un poco dentro de ese contexto y que aún así puede tener gran valor. Eso quería decir sobre los procesos. Con respecto al tema de la desigualdad, yo creo que es muy, muy importante, sobre todo en Latinoamérica, que es una zona de extremas desigualdades socioeconómicas. Pero a mí también me llama mucho la atención esto de la confianza en las instituciones gubernamentales, porque yo conozco personas, por ejemplo, que son antivacunas, que tienen doctorados en biología, conozco gente del colegio médico que es antivacuna, y aquí en Chile hace ya varios años se viene dando un proceso ya de una desconfianza generalizada hacia el gobierno. Si el gobierno me dice que coma pan con mantequilla, voy a dejar de comer pan con mantequilla, o sea, ya a un nivel muy, muy, muy fuerte. Y tal vez nosotros que somos parte de esta comunidad bastante, es verdad, elitizada de la ciencia, la vemos como algo muy diferente a lo que son las instituciones del Estado, pero desde afuera se ve como parte de esa institucionalidad. Y si sientes que el sistema te ha fallado, lamentablemente, o a veces, lamentablemente, la ciencia puede caer en el mismo cajón. Habiendo dicho esto, me gustaría, se ha comentado un poco, pero me gustaría que nos enfocáramos en hablar qué responsabilidad le cabe al ejercicio mismo de la ciencia. Ser, tal vez no acreedora de confianza, pero fomentar que haya un conocimiento más acabado de cómo funciona, ¿ya? ¿Qué podría estar haciendo distinto tal vez la ciencia para fomentar este tipo de posturas? Luisa, si quieres, o si no podemos cambiar el orden. ¿Y la ciencia o la divulgación de la ciencia? No, primero la ciencia, porque después quiero que nos enfoquemos más en la comunicación, o tal vez la comunicación desde la ciencia, que viene desde los científicos. Quizás dejo a alguien que comente antes, porque yo tengo lo que comentar con respecto a la información en la esfera pública y no tanto del punto de vista necesariamente de la ciencia. Entonces, como de la otra vez ya cambié la respuesta para que no parezca como la rebelde que no responde a tus preguntas. Bueno, si alguien más quiere comentar. Se vale la rebeldía, Luisa. Yo creo que una cosa, no, hablando de esta falta de confianza en las instituciones, en Puerto Rico esto es algo que es rampante, ¿no? La gente no confía en las instituciones de gobierno, o sea,
Puerto Rico, las instituciones gubernamentales desde el nivel federal hasta estatal, hasta municipal, le ha fallado a la gente tantas y tantas veces. O sea, la ineptitud y la corrupción es rampante, que la gente no confía en estas instituciones. Así es que en Puerto Rico, por ejemplo, se da este fenómeno bueno, pues yo tengo, si yo no velo por mis intereses, pues más nadie me va a cuidar, ¿no? Porque, o sea, lo vimos hace casi exactamente 4 años después del huracán María en Puerto Rico, que la gente, literalmente, si la gente no se cuidaban y no se alimentaban y no velaban unos por los otros, la gente se moría, punto. Porque el fracaso de las instituciones fue estrepitoso. Entonces, eso ya es algo que es parte hasta cierto punto de la idiosincrasia puertorriqueña, ¿no? Entonces, como tú bien mencionaste, en realidad eso se transfiere porque, vamos, la ciencia no se da en un vacío. Entonces, pues tenemos que entender que la ciencia, ¿no?, como institución interactúa y es parte de todos los otros sistemas de nuestra sociedad. Y yo creo que a veces desde la ciencia como tal, tratamos no pensamos en eso, ¿no? O sea, pensamos que es como que, ay, no, la ciencia, sí, tan objetiva, tan bonita, aunque pues la ciencia no es objetiva, o sea, lo hacemos seres humanos, por tanto, no es objetiva. Y fracasamos en pensar en cómo la ciencia, o ignoramos cómo la ciencia no se da en un vacío. Así es que yo creo que eso es algo importante, ¿no? Entender de una vez y por todas que la ciencia no se da en un vacío, que ahorita veía un comentario en el chat de, bueno, pero ¿cómo es posible que la gente no se quiere vacunar si los datos lo dicen claro? El 95% de las personas hospitalizadas o que fallecen no están vacunados. Bueno, porque la gente la gente de a pie, no toma decisiones solamente basadas en datos, ¿no? Sino que hay creencias, hay valores, hay ideologías que toman precedencia a los datos, ¿no? Que para mí es más importante, que a mí no me da la gana que el gobierno me diga qué hacer, que el prevenir que vaya al hospital, pues me corro el riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Y lo otro que me parece que es bien importante, yo hace poco estaba leyendo un artículo del periodista científico Ed Young, que escribe para The Atlantic, y él escribió un artículo sobre lo que se le llaman los long haulers, ¿no? Estas personas que tienen COVID persistente o long COVID. Y una de las premisas centrales de su artículo era que hay que escuchar a estos pacientes porque la ciencia está atrás. Es un fenómeno relativamente nuevo, es un fenómeno complejo. No, la enfermedad COVID es una enfermedad multisistémica y entonces todavía desde la ciencia es como que, bueno, vamos a ver cuáles son las preguntas interesantes, ¿no? Pero estas personas están discapacitadas por esta condición y una de las premisas centrales de ese artículo es, bueno, hay que problematizar esto de quién es el experto o la experta en la ciencia y establecer, eliminar, romper con esa jerarquía y tener más conversaciones. Al final del día yo creo que eso de escuchar, de interactuar, de codiseñar y hacer ciencia con las comunidades a las que queremos servir, para mí es algo que es fundamental para atender esta falta de confianza que hay en la ciencia y como institución. Bueno, yo me quiero aventurar a decir que, si entendí bien la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de la comunidad científica para que la ciudadanía pueda tener más acceso a la ciencia? Yo pienso que el sistema universal planetario de ciencia y tecnología es perverso. Es perverso porque premia a aquellos científicos que están publicando en revistas indexadas Q1, Q2, y para eso es que muchos de los científicos trabajan, para publicar y para publicar en las mejores revistas. Y eso que hace, algo que creo que mencionaba Mario o alguno de mis colegas, que el hecho de hacer o pararle bolas, como decimos en Colombia, a esa actividad que es contar
la ciencia a públicos diferentes, a sus colegas, a sus pares, pues sea dejada de última, en las últimas prioridades. En mi país yo he visto un cambio de la comunidad científica. Yo empecé a hacer periodismo científico por allá en los años 80, incluso antes de hacer mi maestría en periodismo científico, y yo cuando trataba de comunicarme con los científicos nunca me pagaban. Era la secretaria que siempre me estaba diciendo que estaban en una reunión y no me pasaban. Hoy en día me pasan todos los científicos, y no solamente a mí, pues porque ya tengo cierta experiencia, sino a los jóvenes que están empezando a hacer periodismo científico. Ya la comunidad científica está viendo la importancia de contar sus historias a través de otros medios, otros canales que no son la publicación científica. Entonces, si bien ha habido un cambio positivo en ese sentido, son más abiertos. Yo creo que, y he recibido todavía este año, recibí una respuesta de un científico que me decía que para qué hablar con medios de comunicación masivos, que a él lo que le interesaba era publicar en revistas científicas, y nunca me recibió. O sea que todavía existe eso. Eso, pues quería notar, y tal vez dejo ahí. Mario o Luisa. Perdón. Bueno, no sé, Luisa. Pero no sé si Luisa... Empieza tú, Mario. Yo hablo después, no hay ningún problema. Gracias, Luisa. Bueno, mi punto con respecto a la responsabilidad que tiene la comunidad científica en cerrar esta brecha entre expertos y legos y generar confianza tiene que ver primero con hacer mejor ciencia. Creo que la comunidad científica debe de asumir, por ejemplo, que hace falta que genere mucho más pluralidad a su interior y diversidad a su interior. La comunidad científica le hace falta eso. No es una comunidad todavía suficientemente plural, diversa y heterogénea. Eso, en primer lugar. Si se hace mal la ciencia, ya no estoy hablando de pseudociencia, si se hace mal la ciencia, pues eso genera desconfianza. Y los resultados negativos normalmente tienen más foro y tienen más eco que los resultados positivos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el conocimiento local. Esta percepción de la comunidad científica como una élite, o sea, sin duda la comunidad científica es una élite, pero es una élite epistémica. Se le debe de quitar digamos, se debe limpiar de toda caracterización de élite que no tenga que ver estrictamente con cuestiones epistémicas. Y para eso, por ejemplo, el conocimiento local es muy importante. El conocimiento local, que en muchos países se le llama de distinta manera, en México un poco de manera retórica últimamente se le ha llamado conocimientos ancestrales, pero bueno, es lo mismo, conocimiento local, ¿no? Creo que también debe de haber un proyecto meliorativo desde la empresa científica en general. Y por último, me parece que incluso la propia comunidad científica no ha sabido articular de manera convincente aún una respuesta a por qué tiene autoridad epistémica, o sea, por qué merece nuestra confianza como proveedora de conocimiento. Entonces, si ni siquiera al día de hoy el mayor esfuerzo que yo conozco es justamente el Why Trust Science de Naomi Oreskes, que se publicó en 2019, pero ha habido muy pocos intentos de articular una respuesta cabal que permita que la comuniquemos y comuniquemos una respuesta más o menos consensuada y coherente de por qué la ciencia es la práctica paradigmática que tenemos los seres humanos para obtener conocimiento. O sea, creo que entonces la responsabilidad está en tener una comunidad muchísimo más plural y heterogénea, tener en cuenta saberes locales y esto último. ¿Puedo? Sí. Bueno, no, quería hacer un par de comentarios a partir de los comentarios de
de Mario, Mónica y Lisbeth. Un aspecto tiene que ver con que Mario estaba hablando, pero lo que también Mónica habló antes, pero también le empiezo, que estamos muy preocupados y tenemos que estar de pensar sobre los conocimientos ancestrales o los conocimientos científicos de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Sí, es correcto y debemos hacerlo. Pero un aspecto también que se puso muy obvio en esta pandemia, lo que sabemos nosotros, pero por veces los científicos no se dan cuenta, es que el hecho de tener un doctorado en física no lo hace experto en pandemia o en virus o en mascarillas. Y entonces vemos que los mismos científicos que hablaban de la importancia de la evidencia científica usaban no evidencia científica también para dar casi como sus opiniones sobre temas que no comprendían nada o que no comprenden nada. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto también es la importancia de los científicos también tener preocupación en conocer los públicos, porque se habla mucho de la importancia de los públicos comprender y conocer en la ciencia, pero hay poca preocupación de los científicos y de la ciencia conocer la sociedad y los distintos públicos. Y un tercer punto ahí tiene que ver un poco con lo que mencionaba Lisbeth, es que, bueno, en la semana pasada en el Foro Mundial, Foro Virtual de Periodismo Científico, lanzamos un aperitivo de una encuesta mundial que hicimos ahora este año. Vamos a lanzar el reporte en octubre, espero que todos ustedes estén ahí, pero uno de los resultados que tuvimos es que la percepción de los periodistas que respondieron la encuesta es que los científicos están mucho más abiertos a hablar con los periodistas por causa de la pandemia, que están mucho más simpáticos y abiertos ahí para conversar con los periodistas. Bueno, es eso. Muchas gracias. Concuerdo con casi todo lo que se ha dicho. Para mí en particular creo que el objetivo para mí tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con tratar de que la ciudadanía o las ciudadanías tengan expectativas que sean realistas sobre lo que te otorga la ciencia. Cuando no conoces de nuevo el método, el proceso de la ciencia, puedes pensar que la ciencia lo único que hace es envenenarte o hacer bombas nucleares, pero si piensas que la ciencia lo puede lograr todo y pasado mañana, tampoco tomas responsabilidades personales o te decepcionas muy fácilmente si es que la ciencia no otorga esas respuestas rápidas. Entonces, para mí, uno de mis objetivos como comunicadora científica es tratar de fomentar que existan expectativas razonables, y yo creo que eso fomenta también confianza en los métodos de la ciencia. Me gustaría también mencionar que la cita que dije en un comienzo me gusta particularmente por algo que acaba de rescatar de nuevo Luisa, que tiene que ver con que la confianza tiene que ser recíproca, tiene que ser desde la ciudadanía, que ojalá confíe en lo que la ciencia puede darle, en los tiempos que puede darnos, pero también la ciencia tiene que hacer un ejercicio de humildad muy grande y también confiar en el resto de la ciudadanía. Y muchas veces vemos que hay científicos, por ejemplo, que tienen un modo de acercarse a las personas que es muy soberbio, o que apelan al ethos, es como me tienes que creer porque tengo este doctorado de no sé dónde, y eso no fomenta ninguna cercanía. Nos guste o no, muchas veces el mensajero importa más que el mensaje, o sea, un mensajero que es afable, abierto, cálido, que te escucha, uno puede empezar a prestarle atención y escuchar, pero si comienzas desde esta como soberbia, no importa lo que digas, es muy difícil que el mensaje entre. Habiendo dicho esto, la pregunta, como ya para ir cerrando y dar pie a las preguntas del público, es ¿cómo entonces podemos, por ejemplo, enfocar la comunicación de la ciencia o el periodismo científico? Y si quieren pueden tomar la pregunta por otro lado, ¿cómo enseñamos comunicación de la ciencia? ¿Cómo entrenamos a periodistas? ¿Cómo entrenamos a la próxima generación de científicas para un poco ir resolviendo las problemáticas de las que hemos conversado hoy? Quien quiera tomar la palabra. ¿Empiezo yo? Dale, Luisa.
Sí, me parece que, bueno, creo que hablamos de varios aspectos aquí, ¿no? La necesidad de hablar sobre el proceso de la ciencia y no, muchas veces no hablar tanto de los paquetes de conocimiento científico e ir más allá de eso, hablar de las controversias, de la incertidumbre y todo. Creo que desde el punto de vista teórico y utópico, creo que hay varios puntos que sabemos más o menos cómo hacer. Siempre el desafío es cómo poner estos deseos y estas cosas que pensamos, por ejemplo, en 400 palabras, en un texto y cosas así. Eso de una parte. De otra parte también, otra vez el contexto de la pandemia, y perdón hablar todo el tiempo de la pandemia, pero la pandemia ha tenido un impacto inmenso en todos nosotros, especialmente entre los brasileños, que es toda una pesadilla más allá, porque tiene todo el número de muertos, ya hay casi 600.000 muertos en Brasil, y todos los días una pesadilla, una tragedia y todo. Pero nosotros tenemos un proyecto fuerte de divulgación de la ciencia sobre el virus, sobre la enfermedad y todo, y ha sido una situación interesante porque muchas de las cosas que yo pienso en teoría y de lo que intento hacer en tiempos no pandémicos, en términos de periodismo científico y de divulgación de la ciencia, durante la pandemia hay una responsabilidad distinta. Por ejemplo, la información, la situación es tan confusa en Brasil que muchas veces yo pienso dos veces si hablo tanto de una controversia. O sea que sí, por supuesto, tenemos que hablar de la controversia, de la construcción del conocimiento, de la incertidumbre, no hay duda de eso. Pero muchas veces en una situación específica en que estoy escribiendo un tema o preparando un video o un infográfico, muchas veces yo pienso, mejor no entrar en la controversia porque la gente está tan confusa, hay tantas cosas pasando, mejor hacer bien de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos dice, piensa en un mensaje y dice eso. Para nosotros latinoamericanos es imposible hablar de un solo mensaje, ¿no? Porque somos complejos y tiene toda una discusión mucho más de profundizar las cosas y de no ser muy superficial. Pero en contexto de pandemia, muchas veces elegimos decir un mensaje sencillo en que, ¿qué queremos decir? Queremos decir eso, toma la vacuna, algo así. Entonces, en vez de decir, mira, hay 5 vacunas, todas son buenas y todo, de repente, ¿qué mensaje podemos ser más objetivos? Lo que quiero decir es que entre la teoría de lo que pienso yo que debe ser enseñar periodismo científico y hacer periodismo científico, y la situación de pandemia muchas veces es entre la vida y la muerte, y tenemos que hacer una opción de repente de hacer una divulgación más sencilla de un solo mensaje para ver si logramos tener algún resultado más específico. Qué interesante, Luisa. Yo quisiera resaltar dos aspectos que me parecen clave. Uno es resaltar la ciencia que se produce en el país, la ciencia que se produce en la región, y no replicar lo que nos manda EFE, lo que nos mandan los boletines internacionales, que pues es la ciencia internacional, pero poco se conoce de lo que hacen nuestros científicos, nuestra comunidad científica, por lo menos en Colombia, y esa es una de los enfoques que yo le doy a los futuros periodistas científicos. Conozcan lo que se ha hecho en el país, conozcan quiénes son los que conforman la comunidad científica del país, cuáles son los temas que les interesan, en cuáles están siendo destacados en el país y a nivel internacional, y veamos un poco cómo es la dinámica de la ciencia que se produce en el país. Eso por un lado. Y por otro lado, que me parece muy importante, pero yo no soy la que dicto eso, es la infinidad de formas en las que podemos estar haciendo periodismo científico o divulgación de la ciencia
en estos tiempos. Y digo que yo no dicto eso porque yo empecé con máquina de escribir y yo me he quedado un poquito, pues he estado aprendiendo, pero no manejo redes sociales, no manejo toda esta cantidad de formas en las que tú puedes estar comunicando la ciencia y llegando a las audiencias a las que quieres llegar. Por eso me rodeo mucho con jóvenes y en mi trabajo siempre, yo soy la más viejita y siempre hay jóvenes que están innovando y están creando y están promoviendo estas nuevas formas de comunicar la ciencia que no es prensa escrita, radio o televisión como era en mi época. Yo estoy totalmente de acuerdo con la importancia de resaltar la ciencia local desde, ¿no? el trabajo que yo hago con Ciencia Puerto Rico. Eso ha sido una área de énfasis para nosotros, ¿no? Es como nosotros decimos, es poner la ciencia en arroz y habichuelas, ¿no? Para la gente, resaltando lo que se está haciendo localmente, porque es importante, quiénes son esos personajes detrás de la ciencia. Yo particularmente desde la perspectiva de, no, que primordialmente yo trabajo con científicos que están buscando comunicar la ciencia, perdón, comunicar la ciencia. Una cosa que para mí es bien importante es no, ponerle este lente cultural y contextualizado, particularmente enseñarle a los científicos que las ciencias sociales son igual de importantes, son aún más importantes cuando se trata de la comunicación de la ciencia. Yo creo que eso es algo que particularmente yo trabajo mucho con biólogos o científicos y científicas biomédicas. Es eso, ¿no? Es que no, esa es la perspectiva que traen desde las ciencias biomédicas, están en el laboratorio y los datos y los hechos y la cosa. Y yo diría que una de las cosas que les vuela la cabeza es ¿no? Este concepto de que las personas es más complejo, ¿no? Las personas, los datos no son los datos no son suficientes. Así es que una de las estrategias que nosotros utilizamos mucho es eso, es traer esta dimensión de las ciencias sociales, de que los científicos entiendan que hay una ciencia de la comunicación científica, ¿no? Y que eso nos da herramientas y conocimiento para mejorar la práctica de la comunicación de la ciencia. Y entonces es capacitar a los científicos con esas herramientas y crear el espacio, ¿no? Para que puedan interactuar con los medios, para que puedan entender la cultura de cómo funcionan los medios de comunicación, para que los científicos puedan entender su propio privilegio, ¿no? El juzgar, cómo las personas, ¿no? Lo que le llaman, entre comillas, el público general, utiliza, juzga, entiende la ciencia, no lo pueden juzgar desde su privilegio o desde como le llaman en inglés, el curse of knowledge, ¿no? O sea, una vez uno conoce algo, es difícil imaginarse que alguien no lo sabe. Así que parte del ejercicio que nosotros utilizamos o que hacemos es capacitar a los científicos en todas estas cosas, darles las herramientas y también llevarlos y conectarles con las comunidades, enseñarles, no, particularmente a comunidades vulnerables y marginadas en Puerto Rico, enseñarles cómo establecer relaciones equitativas con esas comunidades para que puedan salir de esta torre de marfil y que puedan realmente contextualizar lo que hacen y cómo hablan de la ciencia. Eso es algo que para nosotros es central en términos particularmente de las capacitaciones que hacemos para que los científicos puedan comunicar. En la intervención pasada hablaba un poco de la responsabilidad de la comunidad científica. Voy a evadir abiertamente la pregunta porque no quisiera dar una opinión desinformada sobre algo que es una experticia, ¿no? Que es la comunicación de la ciencia, en la que llevo trabajando un poco, pero un poco de manera más amateur, ¿no? Con responsabilidad, pero tampoco es mi especialidad. Más bien yo lo pienso como un asunto de diseño institucional. Creo que tenemos que hacer diseños institucionales que sean más sensibles y receptivos a las necesidades de la ciudadanía, por ejemplo. Y
Por ejemplo, voy a mencionar 3 cosas. Una ya la había mencionado, que me parece que son graves errores en el diseño de nuestras instituciones científicas. Por un lado, no existen incentivos, salvo en pocos países, existen incentivos adecuados para que científicos y científicos divulguen. La actividad de la divulgación no es una actividad que suela tener el peso que debe tener en nuestros diseños institucionales de ciencia y tecnología. Esa es una. Pero hay otra que también me parece igualmente grave. La educación está severamente estratificada. Las personas que tienen mayor grado académico dan en los niveles más altos y la gente que tiene menor nivel académico en los más bajos. Y eso es un error, porque justamente lo que sigues generando son brechas, cuando lo que se debería de hacer vía diseño institucional es que las personas con mayor grado académico enseñaran en los grados más bajos. Eso me parece que otra vez se lograría vía un diseño institucional adecuado. Y también me parece no solo la cuestión de los incentivos de la divulgación o de la estratificación de la educación, repito, me parece un poco grave que no estemos logrando comunicar también vía diseño institucional, vía los diseños de currícula, vía la política pública educativa, estemos enseñando sobre todo cuestiones de hallazgos, fechas. Cuando enseñamos ciencia estamos enseñando las cosas incorrectas, porque lo que tenemos que hacer es explicarle a las personas desde los grados más bajos por qué la ciencia llega a conclusiones que sí, siempre van a ser provisionales, que la falibilidad de la ciencia es su fortaleza, cuáles son los procesos que se llevan en ciertas ciencias, todo eso no lo enseñamos, ¿no? Entonces, vía diseño institucional, si corregimos esas 3 cosas, creo que daríamos un paso adelante importante en cerrar la brecha y en dejar de ser, en que la comunidad científica dejara de ser esta élite, y en un mundo en el cual claramente hay una desconfianza seria y justificada en contra de las élites. Gracias, Luisa, Lisbeth, Mónica y Mario. Ya vamos cerrando la conversación, ha tocado muchísimos temas muy interesantes, yo creo que varios de ellas dan para conversatorios completos, y vamos a dar pie a una pregunta. El chat ha estado muy activo, con muchas opiniones, pero tenemos tiempo para una pregunta que fue formulada por Cecilia Rosen, y la pregunta dice: ¿cómo interpretan ustedes en este contexto el para qué de la confianza? Es decir, ¿qué queremos obtener de esa confianza? ¿Cuáles serían los 3 objetivos más relevantes para ustedes? ¿Empiezo yo? Sí, dale, Luisa. En teoría, imagino que la idea es justamente que la confianza en la ciencia sea justamente para que la gente crea en las evidencias científicas y pueda estar mucho más protegido, por ejemplo, contra la pandemia, en teoría. Hay también estudios nuestros también, pero de otros grupos, y también en el área de percepción y confianza y todo lo que discutimos aquí, que enseña que en verdad la confianza y el apoyo a la ciencia no es, bueno, voy a usar la palabra confianza porque Lisbeth estaba haciendo la diferencia entre confianza y apoyo. Voy a usar confianza. Lo que vemos es que la gente no es como una cosa monobloque la ciencia, que en verdad las personas tienen más confianza o menos confianza, y puede, por ejemplo, tener confianza en cambio climático y creer en cambio climático, pero no en vacuna o en evolución y todo. O sea que la confianza y la percepción en verdad es algo mucho más complejo y de lo que muchas veces hablamos. Pero respondiendo a Cecilia, creo que la idea era un poco eso, de usar las evidencias científicas de una forma bastante interesante para hacer un mundo mejor, digamos así, de una forma muy utópica, pensando. Bueno,
Bien interesante tu pregunta, Cecilia, y yo creo que hay millones de maneras de contestarla. Yo te la contestaría desde el punto de vista de los tomadores de decisión. Si hay algo que nos preocupa en América Latina y en Colombia es que no hay apoyo a la ciencia. De hecho, alguna vez escribí yo un artículo sobre todo lo que habían dicho los candidatos a la presidencia de la República que habían sido elegidos presidentes, de las promesas que habían hecho sobre que iban a subirle la inversión a la ciencia y a la tecnología al 1%, y esto viene desde 1980, todas las promesas, y les parece muy importante la ciencia, pero en el momento en que están sentados en la presidencia de la República se les olvida. Y, y ni tienen confianza en la ciencia, ni organizan un consejo consultivo de científicos para de pronto apoyar decisiones para solucionar problemas del país. Em, Hace poco en Colombia teníamos un departamento nacional de ciencia y tecnología que mal que bien funcionaba, lo subieron a ministerio y se politizó completamente. Esto ya no hay ninguna confianza hacia la máxima autoridad de ciencia en el país. El problema es que es una de las pocas fuentes de financiación para la comunidad científica. Entonces, ahí hay una dualidad de la comunidad científica frente a las instituciones altas que reparten los dos pesos para la ciencia en este país. Entonces, yo creo que el día que nuestros representantes en la presidencia, en los ministerios, realmente crean que los resultados de la ciencia pueden ayudarles a tomar decisiones, pues por ahí sería mi respuesta. Sí, yo creo que a mí, a mí siempre me incomoda un poco, ¿no? Esta idea de la confianza en la ciencia, porque yo siento que muchas veces cuando hablamos de ella es como esta confianza ciega, ¿no? Es como que lo que la ciencia diga, sí, siempre. Y no, obviamente eso no es lo que queremos. Así que yo quiero, de la misma forma en que yo muchas veces desde los distintos proyectos que nosotros trabajamos en Ciencia Puerto Rico, nosotros hablamos de que la ciencia nos da herramientas y nos da esperanza realista para, no, para atender nuestras necesidades y nuestras prioridades como sociedad. Así es que yo creo que más que esa, quizás podría pensar en una confianza realista, ¿no? Una confianza que pueda ser crítica, pero al final del día para mí lo que es importante es que las personas en esta confianza puedan tener el criterio o los criterios para evaluar, para entender y para poder utilizar la ciencia, pues para atender nuestras necesidades y prioridades como sociedad y como comunidades, porque obviamente pensamos en la sociedad macro y la podemos pensar a muchos niveles, pero también lo tenemos que pensar a nivel local, ¿no? Así es que yo creo que es importante, como dije al principio, contextualizar esta confianza y qué es lo que significa, pero para mí fundamentalmente es que las personas tengan esas herramientas, ¿no? Para evaluar y utilizar la ciencia de manera que nos permita hasta cierto punto, ¿no? Cumplir con este contrato social en el que tenemos todos que buscar un beneficio para la mayoría. De esa manera es que lo pienso. Por mi parte, mencionaron 4 para qué es muy breves, aunque seguramente hay muchos más. El primero es para que ciertas políticas públicas sean exitosas, ¿no? Lo vemos el día de hoy con la vacunación o el uso de cubrebocas. Ciertas políticas públicas que requieren que la ciudadanía se involucre, ¿no? Para eso queremos confianza en la ciencia. También lo queremos para que las y los líderes políticos tomen decisiones basadas en la evidencia disponible, ¿no? Y yo sé que esto es difícil porque la lógica electoral normalmente no corre paralela a la lógica de la investigación científica. Y bueno, el caso más grave de todos, lo sabemos, fue la cancelación de la investigación en fármacos y vacunas contra coronavirus después del primer brote de SARS, ¿no? Se canceló
el presupuesto para esa investigación y llegamos a esta pandemia mucho menos protegidos de lo que podríamos haber estado. Luego, en general, justamente para que haya apoyo a la investigación científica para casos como estos, en los cuales los riesgos son graves y requieren de financiamiento a largo plazo. Y por último, por una razón muy general, y aquí me sale un poco lo filósofo, porque en igualdad de circunstancias preferimos creencias verdaderas a creencias falsas para conseguir cualquiera de nuestras metas en la vida. O sea, que la gente tenga más creencias verdaderas, maximice sus creencias verdaderas y minimice sus creencias falsas, es un bien público e individual. Bueno, ya nos pasamos 1 minuto de la hora. Vuelvo a dar las gracias a quienes nos acompañaron hasta el final. Muchas gracias, Luisa Mazarani, Lisbeth Fogg, Mario Gensolén, Mónica Feliu. Ha sido una tremenda oportunidad. Me encantaría comentar cada una de las cosas que dijeron ahora en sus palabras de cierre. Y bueno, para quien quiera revisitar este conversatorio, va a estar subido a las redes de YouTube de Factual. Voy a compartirles el enlace, nuestros ponentes apenas lo reciba. Ha sido un agrado, me encantaría poder estar físicamente con ustedes y darnos un buen abrazo, y espero que se pueda en el plazo más corto posible. Gracias a Leida, gracias Quetzalí por la tremenda organización de estos eventos esta semana, y ojalá nos veamos muy pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nelly, Cuídense Mario, mucho. Mónica, Luisa y Liz. Voy a detener en este momento la grabación